Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a la clase de Urbanismo 1. Estamos ya ingresando a la semana 13 de nuestro semestre. Quiere decir que estamos a poco más de la mitad de finalizarlo, lo cual implica correr un poco más en los contenidos y sobre todo que tanto ustedes, los alumnos, como nosotros, los docentes, pues tenemos que estar más pendientes de las actividades que llevamos en el curso. Eso solo a modo de recordatorio. Ya sabemos que el tema que nos concierne es el tema del urbanismo. Hemos empleado exactamente 3 sesiones para hablar del urbanismo hacia finales del siglo XIX. Ya sabemos que el urbanismo ya tiene un carácter disciplinar y que el urbanismo ha intentado convertirse no solamente en una ciencia, sino en un accionar que, digamos, tiene un espectro de influencia mucho más grande que solo gestionar un espacio construido. Estamos hablando de esa suerte de ingeniería social que tenemos detrás de cada proyecto urbano. El curso, ya lo sabemos, Urbanismo 1, y el tema que vamos a abordar nosotros, y se los voy comentando sobre esta diapositiva, es qué es lo que pasa con el urbanismo a inicios del siglo XX. ¿Sí? Es este tránsito de ciclos, es este escenario tan conflictivo que planteaba muchísimas propuestas radicales a futuro y que terminan por consolidar al urbanismo como una suerte de meta relato, es decir, la urbanización del mundo, ¿no? Este avance del espacio construido por el hombre, se construye en el único relato conocido a día de hoy. Les pregunto si es que ustedes saben de algún acontecimiento histórico reciente que no haya pasado dentro de una ciudad. Es decir, la ciudad se convierte en esa suerte de escenario común en el cual sucede todo. Y digamos, este hecho debería quedar marcado para el estudio de nuestras ciudades en el siglo XX y el siglo XXI, que es el espacio histórico que más nos interesa, ¿no? Vamos a desmitificar en esta clase los orígenes del urbanismo, ¿sí? En concreto, reflexionaremos sobre una técnica que es la técnica del zoning o zonificación, que nace a finales del 19, se prolonga hasta 1933 de un lado a otro con experiencias distintas, y que ese año, 1933, alcanza un grado de madurez y de consolidación. Y desde ese tiempo hasta el día de hoy, no existe mayor estrategia urbana que la estrategia de la zonificación, ¿no? Vamos a ver cómo esta herramienta se construye, o mejor dicho, se inventa por unos pocos pensadores, ¿no? y gestores urbanos, urbanismo contemporáneo, en pensar que una estrategia que se aplicó en un lugar en concreto podría extrapolarse a otros lugares. Lo dicho, el tránsito del siglo XIX al siglo XX planteaba el crecimiento de las ciudades más importantes de Europa. Atrás quedaban los cascos medievales y venían, digamos, incluyéndose dentro de esta nueva estructura, espacios urbanizados desde la lógica del capital. Nuevamente vemos cómo estos espacios, que hasta hace unos cuantos años solamente acogían a las carretas, tenían que adaptarse a esos nuevos sistemas de locomoción. El espacio urbano planteado por Cerdá hacia 1863. En 1873, digamos, se sugiere o se identifica la primera crisis mundial de superproducción en el campo de la siderurgia y de los textiles. Desde el punto de vista económico, estamos frente a serios procesos de concentración y monopolización. Es decir, empresarios muy poderosos que comienzan a controlar no solamente fuentes de producción o recursos, sino mercados. El impacto directo es que nace la especulación en términos económicos estrictos y estos se trasladan al espacio urbano casi por arrastre. En 1890, en Gran Bretaña, comienzan a implementarse los primeros sistemas de energía eléctrica. Es decir,
la energía eléctrica comienza a ingresar en el ciclo productivo industrial. Y a esto tenemos que sumarle que el sistema ferroviario y de transporte se hace cada vez más sofisticado, que ya es indistinto dónde se localizan las empresas o la industria, si es que toda esta distancia considerable entre los centros de producción y la ciudad se pueden salvar de manera sencilla con los nuevos sistemas de transporte. Es decir, la economía es una economía deslocalizada. Parafraseando a Paulo Sica en Historia del Urbanismo, podemos mencionar lo siguiente. Ahora el crecimiento anárquico de la ciudad crea el peligro de que se coloquen nuevamente en contradicción empresa y territorio. Es decir, el nuevo modo de producir de corte capitalista y liberal comienza a invadir el espacio urbano y a transformarlo de manera radical. Frente a esto, el urbanismo intenta construir escenarios de certidumbre. Cuando hablamos de planificación, estamos hablando de adelantarse a los hechos, es decir, de ver ciertos rasgos de un futuro que todavía no está definido del todo. El urbanismo hace esta especie de juego, ¿no? Plantea horizontes de crecimiento, regula los parámetros urbanos y hace que la ciudad se asemeje a esa visión a futuro que se construye muchos años atrás. Es decir, el urbanismo quiere que las cosas sean, eh, que se puedan ir siguiendo desde ciertos lineamientos básicos planteados unos cuantos años atrás. Es decir, que el futuro sea cierto para todos. Aunque parezca mentira, el cambio de ciclo, ¿no? Las primeras décadas, los primeros años del siglo XX, nos planteaban este otro escenario. Mientras el urbanismo académico quería reorganizar la ciudad desde el punto de vista estético o económico, veíamos que la mayor cantidad de la población de estas ciudades tenía estas condiciones de vida. Esta imagen en concreto es una fotografía de época y podemos ver al fondo, digamos, de la fotografía la Torre Eiffel en plena construcción. Y vemos ese contraste, ¿no?, entre la ciudad luminosa que los funcionarios querían construir y la ciudad real, que era esta ciudad hecha por los pobladores menos favorecidos. Lo mismo en otras ciudades de Europa y, como no, en ciudades latinoamericanas. Esta diferencia entre la ciudad ideal y la ciudad real. Nace la burocracia del sector de planificación urbana. ¿Qué quiere decir? Que nacen los primeros especialistas en la gestión de nuestros espacios, espacios comunes y espacios públicos. Las políticas espaciales de ese entonces tenían un fuerte interés en la renta inmobiliaria, es decir, intentaban colonizar espacios para que los empresarios inmobiliarios puedan sacar mayor ganancia, mediante la acumulación del plusvalor, la reproducción controlada de las relaciones de producción y la defensa de particularismos o privilegios de clase. Lo dicho en clases anteriores, la ciudad refleja una estructura social y vemos que esta estructura social ya en el siglo XX solamente tiene un criterio de diferenciación, que es el nivel de rentas. Es decir, dependiendo de cuánto dinero ganes, puedes acceder a un espacio urbano o puedes acceder a otro. Vamos a ver que también existe un proceso de municipalización de los servicios básicos, es decir, es el ayuntamiento el que provee de agua para el consumo humano, de energía eléctrica y de saneamiento. Y esto se trabaja en inicio a nivel de empresas municipales que pueden cobrar por este servicio y obtener sus primeros recursos. Vemos cómo la ciudad se va adaptando a este nuevo empuje, ¿no?, a la inclusión de la energía eléctrica dentro de su estructura, a estos nuevos medios de locomoción y a esta lógica muy descarnada de definir el espacio en función a los niveles de renta, al dinero que las personas pueden invertir o están dispuestas a invertir en el espacio en el que viven. Frente a esto, tenemos un gran problema.
que lo menciona Paolo Sica de manera muy clara y muy transgresora, si se aplica el término. Nos dice lo siguiente: en la recomposición y en el proyecto del orden espacial, termina por surgir la imagen de una ciudad en la que los desequilibrios inducidos por el sistema económico resultan contrastados y atenuados en virtud de una determinada organización racional del espacio. Es decir, racionalizar el espacio es el equivalente a comercializar o mercantilizar el espacio urbano. Frente a esto, vamos a reconocer un acontecimiento que se manifiesta en 3 etapas o 3 capítulos distintos. El libro que vamos a hacer referencia se llama Las experiencias del Sony y fue escrito el siglo pasado, hacia 1972, por Franco Mancuso. Él nos dice que la zonificación se inventa en un tiempo determinado, es decir, tiene autores concretos y que estos autores se encargaron de hacer proselitismo a esta nueva técnica y de consolidarla a lo largo del tiempo. Entonces, yo les planteo la siguiente imagen, ¿no? Aunque no se ajuste, digamos, un contexto local, y les voy comentando algo muy importante, ¿no? Toda ciudad, todo espacio urbano tiene un mapa de uso de suelos, que es muy parecido a este. Es decir, vamos manchando las zonas con un color en concreto para darle ciertos parámetros de edificabilidad. En términos sencillos, puedo poner que toda la zona que está manchada con rosado puede construir hasta 15 pisos. Las que están manchadas con marrón, hasta 10 pisos. Las que están manchadas en amarillo, hasta 6 pisos. Es decir, yo voy regulando el crecimiento de la ciudad según manchas, ¿sí? Este proceso es el proceso de zonificación, que es una herramienta que se utiliza en todos los planes urbanos, me atrevo a decir, del mundo. Es decir, no existe plan que no tenga este esquema de intervención. De hecho, en el caso del Cusco pasa lo mismo, sea centro histórico, sea plan de desarrollo urbano, tenemos un uso de suelos y parámetros urbanos. Es decir, dependiendo de dónde se ubica tu terreno, de qué mancha, de qué color de mancha tiene tu terreno, pues tú vas a poder construir de un modo o de otro. La pregunta que se hace Franco Mancuso es: esta herramienta de la zonificación, ¿dónde y cuándo nace? Como primera etapa de investigación. Y como segunda etapa de investigación se pregunta: ¿esta herramienta es realmente una herramienta técnica? ¿Es una herramienta disciplinar? ¿O quizá se trata solamente de una invención política e ideológica? Adivinen qué es lo que descubre Franco Mancuso: que la zonificación nace como un instrumento político, estrictamente ideológico, y que con el paso del tiempo comenzó a transformarse o a vestirse de rasgos académicos o de justificarse con criterios disciplinares, y poco a poco se consolidó hasta convertirse en la herramienta única para la gestión urbana. Es muy importante este ejercicio que hace Franco Mancuso porque desmitifica el ejercicio de la planificación urbana. Nos muestra cómo y cuándo nace y al mismo tiempo quiebra esta estructura histórica y nos muestra que todos los acontecimientos que conocemos a día de hoy se inventaron en algún momento en concreto. Y digamos, una segunda capa de reflexión nos podría plantear lo siguiente: si esta herramienta se planteó en un tiempo y en un contexto determinado y se inventó por un tipo de persona en específico, ¿por qué seguimos aplicándolo hasta el día de hoy? ¿Por qué tiene que ser la única herramienta que rige el crecimiento urbano? ¿Es realmente válida? ¿Podría existir una alternativa distinta? Y digamos, nosotros como estudiantes de arquitectura, como miembros de este espacio académico, deberíamos preguntarlo lo mismo: si es que realmente sirve, si es realmente eficiente, o a lo mejor podríamos pensar en estrategias distintas.
Las hipótesis, ya lo hemos planteado, ¿no? Mancuso piensa que la zonificación es un instrumento no neutral, que la zonificación no es una herramienta disciplinar, sino que es ideológica en el término estricto de la palabra. Y que la urbanística, los urbanistas, han encubierto la zonificación y le han puesto rasgos disciplinares solamente para justificar. ¿Dónde nace la zonificación? Nace en el siglo XIX, a fines, en concreto en el ayuntamiento de Frankfurt, como una solución a los conflictos económicos y sociales. Pensemos un poco, es la etapa de industrialización en Alemania, existen corporaciones industriales o dueños de empresas que quieren comprar grandes extensiones de terrenos y ven que los usos que tienen a día de hoy no son compatibles con sus intenciones. Entonces necesitan tener un espacio concreto para ellos y que se resguarde de algún modo los índices de ganancia que ellos esperan. Entonces, nace como una política de localización destinada a garantizar las rentas en el marco de la famosa economía del mercado, de la economía capitalista, y cuya principal consecuencia fue la segregación, la diferenciación funcional. En su momento fue todo un acontecimiento, ¿no? Fue, digamos, un parteaguas, fue la quintesencia de la gestión de la ciudad. Se sustentaba en una incompatibilidad de actividades que tenía mucho sentido, industria ligera y pesada, generaba muchas complicaciones a espacios de residencia. Lo curioso es que estos señores plantearon una diferencia de la industria y la vivienda de ciudadanos ricos. Es decir, los ciudadanos ricos no querían tener en su patio trasero a industrias que sean molestas y por eso plantean esta incompatibilidad. Frente a esto, el escenario de crecimiento urbano de la Alemania de finales del siglo XIX nos muestra un descontento social por el acceso a la vivienda. Es decir, los ayuntamientos en ese entonces asumieron este rol e intentaron promover vivienda accesible para la clase trabajadora. Durante un periodo muy concreto, entre el 18 y el 33, pues gestionaron esta prefabricación y construcción en serie de viviendas para los trabajadores alemanes. ¿Cuál es el primer capítulo de el zoning o la zonificación? Nos vamos, como ya lo hemos mencionado, a la ciudad de Frankfurt a 1891. En ese año, el alcalde de la ciudad, Franz Adickes, plantea la primera zonificación de la historia. Es el primer capítulo. Cabe mencionar que en ese momento los funcionarios municipales eran funcionarios elegidos solamente por las clases más poderosas, porque las personas con educación eran las que en primer lugar postulaban a las elecciones y en segundo lugar eran las que tenían acceso a la votación, lo cual nos plantea, digamos, un escenario bastante difícil, ¿no? Y es muy curioso cómo a día de hoy este escenario o esta problemática se mantiene vigente. Es decir, los que gobiernan bajo el enfoque de un grupo social en concreto. En este caso, eran las clases dominantes y las clases más poderosas las que intentan controlar el espacio urbano para poder otorgar una suerte de paz social para todos, entre las cuales estaba incluida las clases bajas. Las primeras políticas espaciales se plantean en 4 ámbitos, por así decirlo, en 4 dimensiones. En primer lugar, plantean una legislación de la explotación del uso de suelo edificable. Parámetros: altura máxima de edificación, retiros, densidades. Segundo, aproximación municipal de la gran cantidad, apropiación municipal de la gran cantidad de suelo a través de la compra. Piensen que los ayuntamientos querían crecer y promover vivienda social y espacios para la industria y tuvieron que comprar espacios que estaban extra radios solamente para implementar este nuevo plan y esta nueva estrategia. Tercero,
una normativa de parcelas que prevé la posibilidad de expropiación. La expropiación es un mecanismo jurídico en el cual el Estado puede apropiarse de terrenos a nombre de privados. Imagínense que tenemos una ciudad chiquita y queremos hacer una vía expresa y hacemos un trazado y luego nos damos cuenta que sobre esa vía expresa hay 15 terrenos privados. ¿Qué se hace en una expropiación? Pues se notifica a estas personas, se le hace un cálculo de cuánto cuesta ese terreno que van a ceder y se le paga mediante la metodología del justiprecio. ¿Cuándo nace? Hacia 1891, gracias al alcalde de Frankfurt. Cuarta dimensión, revisión del régimen de tasación del suelo. Es decir, esta idea de la ciudad como un instrumento o del urbanismo como un instrumento jurídico de leyes se cumple unos cuantos años después de que Cerdá planteara la teoría general de la urbanización. Los principios de la zonificación: el uso de suelo industrial, residencial, comercial, de recreación, densidades, tantos habitantes por hectáreas edificadas, y altura máxima de edificación. Es decir, estos tres criterios ayudan a controlar el crecimiento de la ciudad. La idea era que se planteara una suerte de sacrificio de los más ricos a partir de un control de actividades sobre el suelo urbano. Es decir, el ayuntamiento por primera vez toma ese control y plantea un crecimiento ordenado. Tenemos una imagen de Frankfurt hacia finales del XIX y hacia inicios del siglo XX. Vemos cómo esa estructura compacta se rompe totalmente y planteamos zonas de crecimiento a extrarradios con vocación funcional estricta y segregados mediante los jóvenes principios de la zonificación. Vamos al segundo capítulo de esta historia, ¿no? De esta suerte de desenmascaramiento de la zonificación. Nos vamos a Nueva York, 1916. Vamos a hablar del señor Edward Bassett y su famosa Zone Resolution. Es la primera normativa municipal que se aplica en Norteamérica y que plantea parámetros de crecimiento. Pero vamos a analizar cómo se genera todo esto. Y es que hacia 1907 se crea en la Quinta Avenida, en la Gran Manzana, una asociación de la Quinta Avenida, la cual estaba destinada a mejorar las condiciones del futuro distrito de negocio. Es decir, había un montón de comerciantes poderosos que tenían sus predios en la Quinta Avenida, en la Gran Manzana, y que, digamos, veían a la ola de inmigrantes y de comerciantes foráneos como una amenaza. Entonces, cierran, digamos, bastiones, ¿no? Y plantean cambiar el uso de esa zona para expulsar a estas amenazas. Entonces, esto nos plantea, digamos, una reflexión bastante interesante, y es que en muchos casos zonificar y separar la ciudad plantea estas condicionantes, es decir, tenemos usos que no son compatibles, que son despreciables, y por eso zonificamos, para separarlas, para alejarlas, ¿no? Lo mismo se puede aplicar a grupos sociales. Tenemos personas que no son deseables, zonificamos y las separamos. Y ustedes pensarán, ¿no? Pero, Arqui, eso no se aplica a día de hoy. Las reglas han cambiado, pero el principio sigue siendo el mismo. Pensemos un poco en algún barrio o distrito de dinero, ¿no? Comúnmente llamado pituco. La gente que va a esos lugares es gente que puede pagar el precio del suelo urbano en ese lugar en concreto, ¿no? Entonces, plantean como una especie de cierre de bastiones e intentan, digamos, separarse del resto de la ciudad porque tienen un nivel de gasto distinto e indicadores de calidad de vida distintos. Digamos que si queremos ahondar en el concepto de desigualdad urbana, tenemos que ahondar en estos principios de zonificación, porque yo estoy convencido que la ciudad comienza a tener indicadores de desigualdad tan altos cuando la zonificación comienza a tener mayor cabida en la gestión urbana. Aparece la zonificación y la desigualdad urbana aparece
junto a ella. Entonces, el caso concreto de los comerciantes de la Quinta Avenida era que no querían verse amenazados y querían comerciar como ningún otro grupo dentro de la ciudad. En esto se plantea un lema, que no es un lema de estos comerciantes, sino de Franco Mancuso, que nos dice lo siguiente: zonificación sí, pero no para todos. Es decir, la zonificación era una excusa para poder resguardar intereses y privilegios comerciales. En este segundo capítulo, 1916, reconocemos a la zonificación ya no como instrumento disciplinar ni científico, sino como instrumento político. El mismo instrumento que devolvió la gobernabilidad a las ciudades. Mediante la zonificación podíamos segregar no solamente actividades económicas, sino grupos sociales. Remontémonos unas cuantas décadas más adelante en la historia de Norteamérica, la época digamos, de la segregación racial, pues tiene mucho que ver con estas políticas de separación, ¿no? Plantear privilegios para unos a nivel de mapas, de zonificaciones, para que esos entes deseables cada vez estén más lejos del centro de la ciudad. ¿Qué pasa en 1917? La Zone Resolution, de Edouard Bassett plantea un sistema bastante sofisticado para poder construir en la Gran Manzana. Plantea retiros, secciones a nivel de tercios, alturas máximas, jardineras de uso público. Digamos que mediante estas leyes se plantea un control estricto de las edificaciones en la ciudad. Pero luego nosotros aprendemos, este es el motivo de la clase de hoy, aprendemos que todas estas aproximaciones no tienen un sustento técnico estrictamente, sino que son aproximaciones políticas o incluso ideológicas. Este edificio ya lo hemos visto antes, es el edificio Flatiron, construido en el corazón de la Gran Manzana. Gracias a la primera normativa urbanística de 1916, tenemos el perfil urbano que todos reconocemos a la ciudad de Nueva York. El método de la zonificación es un método de diferenciar en función a distritos de uso, distritos de altura y distritos de área. Si hablamos del caso de distritos de uso, tenemos que mencionar tres grandes usos: uso residencial o vivienda, uso comercial e uso indefinido. El método más común y más conocido es el famoso setback, ¿sí? Pensemos un poco en la imagen de los rascacielos más icónicos de esta ciudad. Vemos que tienen una base más ancha y conforme se van acercando a la punta, van reduciendo el área construida. Esto no es una casualidad, esto es producto de la normativa y de la herramienta del setback, que planteaba que la superficie de suelo se podía reproducir tal cual hasta una altura. Si es que querías seguir construyendo hacia arriba, tenías que retroceder el número de metros cuadrados equivalentes que ibas a construir arriba. Con lo cual, los edificios más altos eran aquellos que iban reduciendo su sección poco a poco. Y esto es gracias a la obra y gracia de nuestra normativa urbanística. Lo decíamos, ¿no? Es retroceder progresivamente el volumen de edificación hasta un 25% del área del predio. Nuevamente, esta normativa, que de hecho sigue vigente en la Gran Manzana, pues plantea estas condicionantes para crecer, ¿no? En algún momento se especuló y se decía que este método era para proporcionar luz y asolamiento a las edificaciones que están debajo de estos grandes rascacielos. Es decir, si es que evitábamos que estos ocupen todo el espacio, teníamos muchas más posibilidades de que el sol pueda dar
a los predios vecinos, lo cual no siempre es cierto. Lo dicho, el perfil urbano que nosotros conocemos, pues, tiene sentido desde una normativa rigurosa. Nuevamente, el vaticinio, por así decirlo, de Ildefonso Cerdá de construir la ciudad en función a estructuras normativas se va cumpliendo y se va consolidando poco a poco. ¿Cuáles son los nuevos principios que adquiere la zonificación? En primer lugar, respetar la propiedad privada. En segundo, fomentar el bienestar general. En tercero, plantear un marco jurídico acorde, garantizar la razonabilidad. Y quinto, plantear criterios estéticos y de uniformidad. Nota, subyacía la idea del dumping, que era excluir un uso no deseable, aunque en rigor esté permitido. Es decir, en Nueva York, Edouard Bassett, 1916, la Zone Resolution, planteaba una zonificación para todos, pero si un colectivo no estaba contento con los resultados, un uso o un parámetro podría quedar anulado de manera inmediata, siempre y cuando este grupo sea lo suficientemente influyente para poder cambiar estos parámetros. Y es muy curioso cómo este rasgo se mantiene a día de hoy. Y eso se lo comento a todos ustedes y hago como una especie de paréntesis porque es importante. Cusco tiene o ha tenido muchos planes de desarrollo urbano, algunos buenos, algunos no tan buenos, y siempre se ha planteado esto, que nos planteaban parámetros urbanos homogéneos, pero cuando existía una edificación lo suficientemente grande y un comité comercial, ¿no? O de gente influyente lo suficientemente poderosa, los parámetros pueden cambiar de manera arbitraria y poco razonable. Se ven muchas habilitaciones urbanas que están fuera de la ciudad, en zonas que no deberían tocarse para fines urbanos, pero que cambian de uso de un momento a otro. Se ve en grandes obras públicas que no tienen que ver con la estructura de la ciudad, pero cambian de zonificación y de parámetros por trámites independientes. Entonces, yo les pregunto, ¿qué sentido tiene hacer una reglamentación urbana tan sofisticada si luego se puede plantear una reconsideración? Si yo como promotor puedo pedirle al ayuntamiento que me dé más edificabilidad hacia arriba. Desde el punto de vista jurídico, eso no está, digamos, eso no está prohibido y se podría ir cambiando la zonificación a trozos por promociones privadas, caso a caso, y es efectivamente lo que pasa hasta el día de hoy. Entonces, uno no se termina de explicar cuál es la verdadera justificación de esta zonificación. Lo dicho, la zonificación nace con propósitos económicos por encima de los propósitos sociales. Pensemos un poco. Tengo un terreno, si yo solamente puedo construir 6 niveles y soy promotor inmobiliario, puedo ganar una cifra, digamos, significativa. Pero si un día para otro mi edificabilidad se duplica, mis ingresos también se duplican. Es decir, la ganancia esperada se duplica si es que se modifica levemente el parámetro urbano que me contiene. Entonces, para lo único que sirve esta zonificación y estos parámetros es para resguardar el nivel de rentabilidad económica de una promoción inmobiliaria. Y es efectivamente lo que pasó en Nueva York y es lo que pasa a día de hoy en nuestras ciudades. Aunque parezca mentira, todo tiene que ver con el aprovechamiento del suelo en términos estrictamente económicos. Damos la vuelta y nos damos cuenta que hacia 1916 también pasaban cosas interesantes en Nueva York. Vemos esta imagen que es una protesta y vemos un personaje que se llama Emma Goldman, que fue una partidaria o una, cómo se le dice? No partidaria, sino, ¿verdad? Visionaria, ¿no? Del movimiento anarquista en Estados Unidos, ¿no? Y de hecho ya tiene muchísima literatura hacia esta cuestión del género, ¿no? Lo que hoy llamamos como feminismo, pues esta señora era como una de las pioneras en ese entonces, ¿no? Y es muy curioso cómo
estas aproximaciones, ¿no?, a un estado libertario, de libertad plena, sin tanto control, contrasta con el estricto control en el campo urbano, cosa que debería llamarnos la atención. Tercer capítulo de esta novela de la zonificación, ¿no?, de cómo nace y cómo llega a una edad adulta. Nos trasladamos a 1933, volvemos a Europa y nos vamos al cuarto Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, el cuarto CIAM. En este año se firma la famosa Carta de Atenas y se fundan los primeros ideales o los nuevos ideales del urbanismo moderno. Pensemos un poco. La zonificación nace en Alemania con una persona en concreto, se va a Estados Unidos, a Nueva York, digamos, adquiere un grado de desarrollo también con una idea de una persona en concreto y se va al otro lado del mundo a consolidarse en un congreso de arquitectura que era ese espacio de reflexión de los proyectistas más radicales de entonces. ¿Qué pasa en 1933? Nuestro amigo Le Corbusier plantea los 5 principios de la arquitectura moderna, que no los vamos a mencionar, aunque es un tema bastante interesante, pues el curso no tiene mucho que ver con esto, pero sí, en esa misma carta, que dicho sea de paso, fue redactada enteramente por Le Corbusier, son ideas de Le Corbusier plasmadas sobre un papel, plantean las 4 actividades básicas de la ciudad y con esto se inaugura los principios de la zonificación moderna: habitar, circular, trabajar y recrearse. Digamos, en un ejercicio de simplificación extrema, Le Corbusier piensa que la ciudad se puede sostener en función a estos 4 bloques. Y no solamente a nivel conceptual, sino a nivel físico. De hecho, sus primeros proyectos implicaban zonas para habitar, espacios para circular intermedios, lugares de trabajo y lugares de recreación, cada uno distribuido en zonas diferenciadas. Y yo les pregunto, muchachos, sin ánimos de entablar una discusión más o menos rebuscada, ¿ustedes en la ciudad, en su día a día, solamente hacen estas 4 actividades? ¿Solamente habitan, circulan, trabajan y se recrean? ¿O a lo mejor la ciudad es mucho más compleja que estos 4 bloques diferenciados? Es muy curioso cómo de 1933 hacia finales del siglo XX, estos 4 principios rigieron los proyectos de expansión urbana de muchísimas ciudades en el mundo. Es decir, hemos vivido bajo la sombra de esta idea 3 o 2/3 del siglo XX. Y hemos tenido que esperar tanto tiempo para poder darnos cuenta que esa no era la solución. Cuando vayamos más adelante en el curso, averiguaremos por qué. ¿Por qué esta propuesta no funciona? Aprovecho esta diapositiva para mencionarles que los congresos de arquitectura moderna nace como un grupo de amigos, artistas vanguardistas, jóvenes, rebeldes de esa época, que plantean principios para un arte y una arquitectura nueva. Y de hecho, el primer CIAM en Saraz es una reunión de amigos al borde de un lago, ¿no?, que se van de paseo con el auto y como todos eran o artistas o arquitectos o presumían de serlo, pues comenzaban a escribir lo que creían que sería el mundo del futuro. Es decir, no tenía esa atmósfera académica que todos creemos. Con el paso del tiempo se suman más personas, pero siempre con ese mismo espíritu, ¿sí? No es una organización, no tiene una estructura académica extensa, sino es un grupo de personas que tienen ideas afines y que básicamente se aburrían en casa y comenzaban a escribir pues lo que se les venía a la cabeza, ¿no? Entonces, con esto también desmitificamos un poco esa suerte de institucionalidad. Y vemos que cada acontecimiento histórico que estudiamos no es más que un invento. Y es labor nuestra entender ese sentido, entender que las cosas se inventan y por ende
se pueden manipular, se pueden modificar e incluso se pueden eliminar sin ton ni son. Vamos a ver qué nace de estas primeras aproximaciones, de esta zonificación tan simple de habitar, circular, trabajar y recrear plantada por Le Corbusier. Tenemos en primer lugar a Ludwig Hilberseimer, que plantea en 1924 la ciudad vertical, la cual tenía esta imagen tan potente, ¿no?, que ha servido para promocionar la ciudad como un producto hecho a imagen y semejanza del mercado inmobiliario. En 1924, Charles Edouard Jeanneret Gris, más conocido como Le Corbusier, plantea la Villa Radiante, ¿no?, el Plan Voisin para París del 25, con unas torres cruciformes al oeste del río Sena, y que intentaban domesticar el espacio urbano desde una nueva perspectiva. Yo sé que desde el punto de vista de diseñadores, estas ideas nos llaman la atención poderosamente. Entonces quiero recordarles que estos señores formaron parte del CIAM y que en su mayoría los integrantes de estos congresos eran artistas. Por ende, las imágenes que planteaban eran imágenes muy potentes desde el punto de vista compositivo, más no desde el punto de vista urbano. La codificación técnica del zoning alcanza el mayor grado de madurez en 1933, el tercer capítulo que hemos analizado, y se convierte en la piedra filosofal imprescindible, en la quintesencia del urbanismo, 1933 hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy no hemos encontrado el modo correcto de sacudirnos de su influencia. Yo creo que estamos a tiempo, que siempre es tiempo de detenernos y pensar qué rumbo estamos tomando. ¿Cuáles son las consecuencias a nivel ciudad de iniciar con los procesos de zonificación? Que pauperizábamos zonas. Es decir, si le damos mayor altura de edificación a una zona, hacemos que la mayor cantidad de inversores o inversionistas vayan a este lugar. Si vamos a otra zona y le ponemos menos edificabilidad, menos comerciantes o promotores van a ir a este lugar, con lo cual estamos planteando una diferencia. Les estamos dando mayores privilegios a unos y les estamos quitando privilegios a otros. Segundo, jerarquización. Fruto de nuestra zonificación de estas manchas arbitrarias en el espacio urbano, tenemos espacios con mucha jerarquía, con muchos servicios, con muchos equipamientos y espacios que no lo tienen. Segregación o diferenciación ya no solamente económica, sino social. Expulsión de grupos pobres a las afueras de la ciudad, porque son grupos que no pueden pagarse el derecho de suelo urbano en el centro de la ciudad. Y en quinto lugar, procesos de gentrificación, es decir, la expulsión de habitantes locales por grupos foráneos. Lo dicho, Estados Unidos, mediados del siglo XX, este escenario de racismo y de segregación urbana se muestra de manera muy clara, ¿no? El movimiento de derechos civiles, ¿no?, que encajan dentro del marco del New Deal, esta nueva política económica de inversión muy fuerte en los Estados Unidos, contrasta con este escenario. En concreto vemos a personas de color, a personas afrodescendientes que reclaman derechos a una vivienda, a una educación digna, y es que en ese momento había institutos para jóvenes, institutos para blancos, institutos para afrodescendientes, ¿no? Universidades para blancos, universidades para afrodescendientes, zonas o barrios para blancos y zonas o barrios exclusivos para afrodescendientes, lo cual no tiene mayor sentido si es que pensamos la ciudad como ese escenario de encuentro, donde todos tenemos una voz, donde todos podemos exigir derechos, pues el espacio nos plantea ese ámbito común de convivencia. Pensemos un poco, grandes ciudades, ¿no?, grandes capitales del mundo, plantean hasta el día de hoy esos procesos de segregación, barrios chinos, barrios de latinos, barrios de delincuentes,
se ve en muchas ciudades, ¿no? Incluso en ciudades pequeñas, y esto solo es fruto o solo es consecuencia de la zonificación, o mejor dicho, de la aplicación de los principios de la zonificación a rajatabla, de manera acrítica y sin mayor intención de nivelar los niveles de cercanía de equipamientos y el acceso a los servicios públicos básicos. Resumiendo, la zonificación nace hace 104 años atrás y, y nace y se desarrolla, se traslada a Nueva York, a Norteamérica, adquiere nuevas actitudes disciplinares, vuelve a Europa y gracias a un grupo de artistas que nada sabían de urbanismo, se consolida y se mantiene hasta el día de hoy en nuestras administraciones. La idea y la pregunta sería, ¿será posible pensar en una ciudad sin zonificación? Si nosotros asumimos esa pregunta como sí, estaríamos asumiendo que es posible crear o gestionar ciudades sin diferencias sociales, en la cual todas o la mayoría de las personas puedan tener acceso a la mayoría de servicios y de equipamientos. Yo creo que la búsqueda de esta suerte de justicia social pasa por replantearnos las herramientas urbanísticas que hemos venido utilizando hasta el día de hoy. Y adivinen qué, muchachos, ¿a quién le corresponde pensar en esas nuevas soluciones? Pues a ustedes, porque ustedes están llevando el curso de Urbanismo 1 y ese va a ser el trabajo de la presente semana. Entonces, vamos a dejar la sesión aquí. Yo sé que ha sido un viaje muy rápido, han sido muchas diapositivas, pero fue absolutamente necesario para poder acabar los contenidos que ya de por sí son bastante, que son abundantes, ¿no? Eh, Dicho esto, yo me despido, no sin antes recordarles que estén atentos a las actualizaciones de curso y que se comuniquen conmigo si es que se les presenta alguna dificultad. Recuerden que nosotros los docentes estamos aquí para apoyarles en lo que necesiten. Eh, Nuevamente, sin más que añadir, me despido. Un saludo a todos y que estén bien.